El ego y el concepto del yo. Sí. Quería, como hemos estado hablando en el cuestionario y todo esto sobre este tema, un ejemplo, ¿vale? Yo quiero adelgazar, ¿vale? Ujú. Y 3 días hago la dieta y cuando me doy cuenta digo, hostia, si estoy en la cafetería comiéndome un croissant, pero así, ¿eh? Y yo digo, ay, ya no estoy haciendo la dieta. Vale, y ahí hay culpa, ya hay malestar. Eso es el concepto del yo, ¿no? Esa parte. Quería saber, desde el ego, es desde donde funciona el guión y A el ver, concepto de, a ver, estás quiero saber introduciendo por, muchos elementos vale, y es mezclándolos. porque yo quiero darme cuenta de cuando hay sufrimiento, cuando hay culpa, no estoy está claro que estoy desde el concepto del yo, porque yo me he creído unas creencias y cuando veo que no se cumplen, sufro, ¿vale? Quiero adelgazar y veo que, pues lo que acabo de contar. Entonces, quisiera que me explicaras ese ego, qué parte tiene y ese concepto del yo, qué parte tiene en Ujú. esto que estoy contando. Vale, vamos a empezar por el principio y vamos a acabar en el croissant, ¿vale? Para darle una dirección. Sí, sí. Hablamos, el ego es un estado mental. Es el estado mental que se produce como consecuencia de la separación. Es un estado mental disfuncional. Vale. Ese estado mental necesita reafirmarse a sí mismo. Como es la consecuencia de la negación de la realidad, ahora busca retroalimentarse a través de ilusiones. ¿Mm? Si la realidad es eterna, si es inmutable, busca reafirmarse a través de su opuesto, de lo mortal, de lo fluctuante, es decir, de la ilusión, de la materia, por ejemplo. Para eso fabrica un cuerpo. El cuerpo le da forma a ese estado mental. El cuerpo es limitado, es vulnerable, puede enfermar, puede morir, ¿no? Es perfecto para darle forma a su estado mental. ¿Qué ocurre a partir de ahí? Que ese estado mental, como decíamos, es la consecuencia de negar la realidad. Y al negar la realidad se está negando también al Hijo de Dios. La mente, que ha sido diseñada para servir a la identidad, es decir, es el aspecto creativo del ser, dice el curso. ¿Qué ocurre cuando ese ser está ausente de esa parte de la mente? Porque ha sido negado, junto con la realidad. Que la mente se encuentra en la necesidad de inventar una identidad en su lugar. Así que tenemos el cuerpo para darle forma a ese estado mental disfuncional y la mente que recuerda que servía a una identidad que ahora está ausente y con la necesidad de seguir sirviendo a una identidad. Por lo tanto, lo que la mente hace, asociada a ese cuerpo, es inventar una identidad. Esta identidad la va inventando progresivamente. Todo el mundo llega a este mundo, valga la redundancia, como dice el curso, sin un yo. Ujú. Y lo va desarrollando según va interactuando con los demás. Esa es la identidad que utiliza en sustitución del Hijo de Dios. ¿Qué ocurre aquí? Y ahora ya vamos al croissant. Que esa idea que tienes de ti misma está asociada al cuerpo. Y tú has determinado qué es lo que te conviene y lo que no te conviene debido a esa interacción con los demás. Creo que si estuviera más delgada, lo que sea, los beneficios que creas que te va a aportar. Mm. Ese estar más delgada
es la consecuencia de la identificación de la mente con el cuerpo. Y a través de esa identificación se llega a esas conclusiones. Si estoy más delgada, obtengo esto. Reconocimiento, pareja, lo que sea, no importa, lo que tú hayas valorado. Entonces dices, yo quiero esto, por un lado. Pero por otro lado dices otra cosa. Por otro lado, y teniendo al cuerpo también como común denominador ahí, dices, yo quiero obtener placer. ¿Y cómo obtengo placer? Con el croissant. Pero claro, también quiero tener reconocimiento. Y te planteas una disyuntiva que en realidad, como dice el curso, es una elección entre ilusiones, porque el conflicto solamente puede ser entre ilusiones, la verdad nunca está en conflicto con nada. ¿Reconocimiento o placer? Claro, porque el reconocimiento quizá me podría llevar a otra forma de placer, pero ¿cuál es el más inmediato? ¿Cuál es el que he aprendido a tener que depende completamente de mí? El croissant. Por lo tanto, lo que prevalece es el croissant. Lo otro, también te cuentas que lo quieres, pero es más inmediato el croissant. Y entonces te encuentras con el croissant. Y no con la dieta, que te llevaría a otro tipo de placer, que es el reconocimiento, por ejemplo. ¿Ves? Pero estamos hablando todo el tiempo de una lucha entre ilusiones. Todo es el concepto del yo. Sí, todo parte de ahí. Y lo que comentaste el otro día de que hay una, no creo que dijeras rivalidad, pero entre el ego y en el concepto de yo hay ahí como una lucha de... ¿Qué comentaste? Sí, ¿Qué bueno, querías decir ahí? Pues tiene que ver con esto que estábamos comentando ahora, con que va a haber, como son diferentes aspectos de la mente, no solamente el ego y el concepto del yo, sino que dentro del concepto del yo, como el ejemplo que estamos poniendo, puede haber aspectos en conflicto. El ego busca obtener placer, el croissant, reconocimiento, la relación especial, pero para eso tengo que estar delgada. ¿Ves? Ya hay aspectos que entran en conflicto al mismo nivel. Pero luego, por ejemplo, el concepto del yo, que es una idea que tenemos de nosotros mismos en interacción con los demás, es decir, tiene que haber aspectos en ese concepto del yo que hemos ocultado, porque si lo obtenemos a través de la interacción con los demás, eso significa que hay establecido una especie de acuerdo de lo que es aceptable, ¿vale? ¿Qué pasa entonces con todo aquello que consideramos inaceptable en el desarrollo de ese concepto del yo? ¿Dónde queda todo eso? Eso tiene que quedar en alguna parte. Desarrollo una idea de mí mismo en interacción con los demás a través de ese consenso al que parece que todos llegamos acerca de lo que es aceptable. Pero, ¿se contempla también lo que consideramos que no es aceptable? Sí, es la cara B del concepto del yo, o la sombra también se llama. ¿Qué hacemos con eso? Eso es lo que acaba aflorando a través de las relaciones más allá del concepto del yo. El concepto del yo vendría a ser la cara de inocencia. Uno de los aspectos del concepto del yo es la cara de inocencia. Es la parte con la que interactúas con los demás. Pero todo aquello que tú has considerado y el otro, o crees tú que el otro también lo ha considerado inaceptable, lo has tenido que colocar en alguna parte. Esa es la parte que tú no muestras a los demás. Esa es la parte que los demás te van a mostrar a ti al tú ocultarla. Y esa es la parte que aparece en las relaciones especiales. Es como cuando dicen, todo lo que me gusta o engorda o es pecado. Esa es una frase que resume muy bien todo esto. ¿Por qué genera culpa? Porque estoy intentando obtener placer a través de algo que es externo a mí. El cuerpo es algo externo a mí, el cuerpo no es mi identidad. Si el cuerpo no es mi identidad, no me puede brindar nada realmente significativo. Porque cuando hablamos de felicidad, de placer, el placer y la felicidad van de la mano. Pero ¿cómo algo externo a mí, como el cuerpo, me puede dar felicidad o placer? Es más,
el curso dice, el espíritu no se molesta en decirte que no obtengas placer a través del cuerpo porque sabe que no lo puedes tener. Otra cosa es que tú creas que lo puedes tener. De hecho, hay una sección que se llama la confusión entre dicha y dolor. Y decíamos que esta confusión ocurre porque no se ve el panorama completo. También dice el curso que cada vez que sigues la dirección del ego, siempre invariablemente te deja insatisfecho. Como se puede comprobar. ¿Por qué? Tú vas, te comes eso, ¿qué sientes después? Malestar o culpa. Y podrías plantearte, bueno, ¿y podría comer esto y no sentir culpa? Depende de cuál sea tu propósito, porque no está tanto en el hecho de comer, sino de para qué estás utilizando eso. Si tú comes eso con la intención de mitigar una sensación de dolor o de malestar, estás interpretando que eso es la salvación. En términos un poco más abstractos, que el cuerpo es la salvación, porque puedes conseguir felicidad a través de él. Pensar que puedes lograr ser feliz a través del cuerpo es haber negado al espíritu como la fuente de la felicidad. Y eso tiene unas implicaciones muy, muy profundas, porque es, si te das cuenta, la reafirmación de la idea de la separación. La ilusión me aporta más que la realidad. A veces alguien pregunta, si todo era perfecto, ¿por qué decidimos esto? Y el curso dice que no tiene ningún sentido acudir al pasado buscando una explicación, porque lo que ocurrió en el pasado, en ese pasado remoto que dio lugar a la separación, ocurre hoy. Y lo tenemos aquí delante de nuestras narices. Si está el espíritu por un lado, y todos hemos tenido experiencias con el espíritu, de felicidad o de amor. Si eso lo hemos vivido, ¿por qué seguimos eligiendo el cuerpo? Cada vez que elegimos el cuerpo, negamos el espíritu. Y eso es lo que produce culpa. La culpa siempre viene como consecuencia de un sentimiento de haber atacado. Y elegir el cuerpo en lugar del espíritu sigue haciendo que repitamos una y otra vez la idea de la separación, el momento de la separación. Hoy vuelvo a elegir la separación. Hoy vuelvo a elegir la ilusión en lugar de la realidad. Pero no tiene sentido añadir culpa adicional a todo esto. Reconozcamos dónde estamos y pidamos ayuda. Si es que queremos salir de ahí. A lo mejor todavía no queremos salir de ahí. A ver, estamos aquí. O eso es lo que parece, ¿verdad? Y si estamos aquí, es por alguna razón. A lo mejor todavía no ha llegado el momento de salir de aquí. Por lo tanto, forzarlo prematuramente lo único que va a producir es tensión. Aceptemos, en primer lugar, dónde estamos. Y una vez que lo aceptamos, es más fácil caminar sobre el terreno real en el que estamos pisando. Si nos contamos que ya deberíamos estar en un punto distinto, ni lo vamos a entender, ni va a tener sentido para nosotros y solamente vamos a obtener frustración con todo esto. Entonces lo mejor es reconocer que estamos donde queremos. ¿Qué es lo que nos molesta? Es como decíamos antes. ¿Qué es lo que nos molesta? ¿Nos molesta algo en específico? Abordemos ese aspecto concreto. No generalicemos, no vayamos a otros niveles. Porque en el momento en el que deje de molestarte eso, ¿querrías salir? ¿Realmente querrías liberarte de esta ilusión? ¿O una vez que eso ya esté resuelto, la ilusión no te parece tan molesta o tan desagradable? Entonces es mejor ser conscientes de dónde estamos y honestos con respecto a esto. Bien, estoy aquí, estoy en este nivel, todavía el cuerpo me llama la atención. Bien, vale, no pasa nada, nadie me va a castigar por ello. Ahora, como hablábamos antes de las leyes de la mente, inevitablemente voy a pagar el precio de aquello que haya valorado
Porque juzgar es valorar, es establecer un precio. Ese es el precio que voy a pagar, nadie me está castigando. Si yo digo, el cuerpo tiene este valor, debo estar también dispuesto a pagar ese precio. Pero hagámoslo de forma consciente y de la manera más honesta posible. Porque si no, no vamos a entender nada. Yo quiero hacer el curso y liberarme de este mundo. A ver, pero por otro lado dices que tú valoras el cuerpo. Independientemente de que lo verbalices o no, tus hechos muestran que valoras el cuerpo. No tiene sentido valorar el cuerpo y a la vez pretender liberarte de este mundo. Porque es una incoherencia. Si valoras el cuerpo, esto es lo que tienes. Ahora, estate dispuesto a asumir el precio que va a conllevar esto. Tal vez más adelante te des cuenta de algunas cosas y esa renuncia al cuerpo sea genuina. Porque ya hayas llegado al punto en el que no tenga nada más que ofrecerte. Mientras creas que el cuerpo tiene algo que ofrecerte, como decíamos alguna vez, comprométete con el ego, pero a la vez invita al Espíritu Santo. No lo alejes del todo. Estás con el ego, estás con el cuerpo, porque lo valoras. Bien, no cierres la puerta del todo al Espíritu. Porque si la mantienes un poco abierta, quizá eso sea suficiente como para que el Espíritu vaya haciendo ciertos ajustes, aquellos que tú le permitas. Y quizá un día, sin darte cuenta, se hayan hecho tantos ajustes que desde esa posición ahora de ventaja sea mucho más fácil llevar a cabo una verdadera renuncia. Pero si te das cuenta, no es como consecuencia del autoengaño o de la negación. Estoy donde estoy. ¿Dónde estoy? Solamente tengo que mirar a mi alrededor. Mi alrededor, mi entorno me muestra el punto en el que me encuentro. Lo que siento me muestra el punto en el que me encuentro. Si me atrae el croissant, estoy ahí. ¿Qué sentido tiene negarlo? ¿Ves? Sí. Es un camino de honestidad. Además, el momento del despertar ya está establecido. ¿Cómo el ego va a poder interferir en esto? El ego no va a determinar lo que el espíritu ya ha determinado. Y tú no tienes ese poder. Por lo tanto, ten la mejor disposición y honestidad posibles y deja que todo ocurra como deba ocurrir, sin pensar que depende de ti, que depende de tu control.